Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y pues bueno, vamos a comenzar con esta sesión del día de hoy y hoy vamos a platicar el tema de algunas consideraciones para temas de revisión fiscal cuando hacemos algún pago al extranjero. Pues bueno, antes de entrar como tal en tema, les explico nuevamente la dinámica. Recuerden que, pues bueno, siempre explicamos la dinámica por todos aquellos que son nuevos y que apenas están empezando en estos cursos, etcétera, etcétera, para que entiendan un poquito mejor cómo llevamos el curso, ¿vale? Entonces, recuerden que estas son sesiones completamente libres, ustedes pueden hacer las preguntas que quieran en el momento que lo deseen, no hay una sección de preguntas y respuestas y con todo gusto cualquier duda que tengan la podemos resolver sin problema, ¿vale? Recuerden que estos cursos ustedes realizan la inscripción a través de la página www.micurso.info. ¿Y esto qué beneficio les da? Yo sé que la sesión es completamente libre, nosotros les publicamos el link, pero al hacer ustedes su registro, ustedes reciben una constancia de participación, lo cual obviamente pues les da un plus, ¿vale? Entonces yo sé que hay gente que a lo mejor no les gustan las constancias, entonces pueden simplemente tomar la sesión y no hay ningún problema, ¿vale? Pero sí recordar que obviamente pues estas sesiones son completamente limitadas por el tema de la plataforma, pero bueno, lo pueden disfrutar en caso de que ya no alcanzaran algún cupo, etcétera, etcétera, lo pueden disfrutar al siguiente día en nuestra página en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Si no saben cuál es nuestro canal de YouTube, se pueden meter igual a la página web y ahí tenemos en la sección cursos impartidos todos los cursos que hemos estado promoviendo estos últimos meses, ¿vale? Entonces, prácticamente ahorita solamente el curso que tenemos arriba es el de los intereses que vimos el día de ayer, pero bueno, vamos a estar subiendo algunas otras secciones que pudieran ser de su interés, no necesariamente cursos en vivo, pero bueno, alguna que otra situación, algún video corto, etcétera, etcétera, explicando algún tratamiento, algún trámite, etcétera, etcétera, para que igual, si ustedes gustan seguir el material tanto de nuestra página web como del canal de YouTube y seguirnos igual en Instagram, Facebook, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿vale? Entonces, recuerden, muy importante, si ustedes quieren una constancia de participación, inscríbanse al curso. Las inscripciones siempre se cierran el día del curso a las 3 de la tarde, entonces aquellos que se registren después de esa hora ya no van a recibir constancia y obviamente pues el cupo de las constancias es limitado, ¿vale? Entonces, las primeras 25 personas alcanzan constancia, de ahí en fuera pues hasta ahí llegamos, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente y pues bueno, también comentarles que el día de mañana a las 3 de la tarde vamos a estar publicando el momento en el que ustedes se van a poder inscribir al curso de personas físicas para el tema de la declaración 2020, para que igual estén al pendiente. Entonces recuérdenlo, a las 3 de la tarde vamos a abrir la, la opción para que ustedes puedan inscribirse a ese curso, para que estén muy al pendiente, simplemente mandan sus datos y obviamente conforme vayan llegando es el cupo que van a ir alcanzando, ¿vale? Entonces, lo que les decía, igual el curso es completamente libre, pero si ustedes quieren una constancia, les recomendamos que se inscriban directamente en nuestra página web, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar este tema importante. ¿Por qué importante? Pues bueno, porque muchas de las empresas hoy día prácticamente entre el 50-70% de las deducciones que llegan a realizar en México corresponden a ciertos pagos que se realizan a algunas partes relacionadas o partes no relacionadas, pero que están en el extranjero. Puede ser temas de algún seguro, algún servicio, algún tema de alguna auditoría, consultoría, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, hoy día ya se ha vuelto muy importante y muy relevante este tema de pagos al extranjero y conforme al tema de la globalización, pues obviamente también el fisco se ha ido adaptando a las necesidades cotidianas de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque esto ha servido mucho para que ciertas empresas en México se empiecen a llevar las utilidades de empresas que les va muy bien aquí en México, pero obviamente pues al realizar pagos en el extranjero, pues obviamente se llevan las utilidades a través de deducciones, ¿vale? Entonces es bien, bien importante que nosotros conozcamos cuáles son las reglas de deducción, qué debemos de cumplir, qué debemos revisar. En efecto, darle seguimiento a todo un defense file para yo poder comprobarle a la autoridad fiscal que los pagos que estoy realizando en el extranjero pues no son
otra cosa pues más que pagos que realmente estoy realizando, cómo lo puedo demostrar. Y obviamente pues recuerden que también la autoridad fiscal en ciertos pagos pues sí es un poquito más meticulosa. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esos pagos que normalmente la autoridad fiscal pues pone como más roñosita para aceptarnos una deducción. Pero bueno, lo que les decía, este es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque también hace un par de años, me atrevería a decir unos 4 o 5 años, comenzó este tema de las cartas de invitación, donde pues el fisco simplemente nos decía, oye, ¿sabes qué? No me checan el monto de tus deducciones con el monto de CFDIs recibidos, ¿vale? Entonces, recuerden que si bien es cierto, yo hago una deducción con base a una factura fiscal, no todas las deducciones van a tener una factura. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el costo de ventas, yo hago la deducción a través del devengo de ese costo de ventas. Es decir, en el momento en el que se vende es cuando yo hago la deducción, ¿vale? Entonces, pues bueno, no necesariamente puedo tener un CFDI, ¿vale? Entonces, esa podría ser una principal diferencia. Otra de las diferencias en las deducciones que no va a tener un CFDI es el ajuste anual por inflación deducible. Otro de las cuestiones que pudiera no tener un CFDI recibido, pues recuerden, es el tema de la nómina, porque ese CFDI yo lo emito, ¿vale? Entonces, no lo vamos a encontrar en los CFDIs recibidos, sino en los CFDIs emitidos, ¿vale? Y obviamente, pues también el tema de los pagos al extranjero. Si bien es cierto, yo tengo a veces la obligación en ciertos casos de emitir un CFDI de retenciones por pagos al extranjero, no siempre hago yo esta emisión, ¿vale? Entonces, también si la autoridad fiscal quiere cruzar los CFDI recibidos contra todas mis deducciones, pues obviamente va a haber una diferencia abismal si la mayoría de mis pagos son al extranjero, ¿vale? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado aquí, siempre lo que yo les recomiendo ahorita, por ejemplo, en el tema que ya se nos acerca el vencimiento de la declaración anual, pues obviamente en un precierre entre octubre y noviembre, pues ir preparando una mini conciliación donde diga, yo tengo todos estos gastos que seguramente voy a hacer deducibles en mi anual contra todos estos FDIs recibidos y obviamente pues tratar de identificarle al fisco en caso que llegara una carta de invitación, poder soportar estas diferencias y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo tengo todos estos gastos que no tienen un CFDI por este y este motivo, ¿vale? Entonces, por eso la importancia de hoy hablar de este tema, porque como les decía, pues hay muchas empresas que prácticamente entre el 50% y 70% de su deducción proviene de este tipo de pagos y que obviamente pues son las empresas que están más bajo la lupa de la autoridad fiscal, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a entrar en materia. ¿Por qué grabar al extranjero? ¿Por qué grabar ahora sí que a residentes que no tributan aquí en México? ¿Vale? Porque recuerden que tenemos algunas figuras de residentes en el extranjero que si bien es cierto, pues tienen un establecimiento permanente, es decir, que sí actúan directamente en México, hay algunos residentes que no actúan en México, ¿vale? Que simplemente a lo mejor les pidieron algún trabajo, vinieron y se fueron, ¿vale? Pero eso no significa que tengan un establecimiento permanente aquí en México, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el fundamento constitucional para poder el fisco grabarle la renta que ellos obviamente pueden generar por un beneficio que ellos están obteniendo aquí en México? Pues bueno, esto lo vamos a encontrar en el artículo 31 de la Constitución Política, donde dice, oye, pues la obligación de contribuir solo es para los mexicanos, pero a través del artículo 73 se faculta al Congreso para imponer contribuciones y legislar sobre la condición jurídica de los extranjeros, ¿vale? Entonces, aquí ya entramos en un tema de sí, si bien es cierto, todos los mexicanos estamos obligados a través de la Constitución a contribuir al gasto público, pues bueno, también es muy importante saber que si viene un extranjero y genera riqueza aquí en México, pues bueno, tiene que dejar obviamente su renta impositiva correspondiente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el fundamento constitucional. Nosotros, como mexicanos, pues obviamente también nos vemos beneficiados de los impuestos que ellos llegan a pagar. Y pues bueno, más adelante vamos a ver cómo es que se paga este impuesto, ¿vale? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos vienen, actúan en México, pues bueno, no tienen un establecimiento permanente, obviamente no presentan declaraciones, no emiten CFDIs. ¿Por qué? Porque no tienen un establecimiento permanente y no tienen como tal
esa obligación, ¿vale? Entonces, aquí lo encontramos, este es el fundamento primordial, ¿vale? Viene desde la Constitución y, pues bueno, ahora, es importante definir quién es un extranjero para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir, ¿no? Si bien es cierto, la ley del impuesto sobre la renta sí nos define, pues, quiénes son los obligados a contribuir al gasto público y a través de qué conceptos vamos a pagar el impuesto, pues bueno, también vamos a encontrar la figura de aquellos que, si bien es cierto, no están considerados ahí, pero que, como les decía, obtienen un beneficio fiscal en México. ¿Por qué? Porque generan una renta, vienen a generar un ingreso y obviamente pues tienen que dejar el pago de su impuesto, ¿vale? Entonces, como tal, en la legislación fiscal no existe una definición de residente en el extranjero. Sin embargo, pues bueno, podemos derivar de una interpretación a contrario sensu de la definición de residente en México contenida en el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, serán residentes en el extranjero las personas físicas y morales que no sean residentes en México, así de sencillo, ¿vale? Entonces, vamos, bajo este argumento, pues decimos, bueno, esta es como la definición más acercada. ¿Por qué? Porque, como les decía, no hay una definición. Si queremos buscarlo a través de la Constitución, queremos buscarlo en la ley del impuesto sobre la renta, pues no lo vamos a encontrar, ¿vale? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y obviamente pues también tener presente cuando un extranjero sí tiene un establecimiento permanente en México, porque entonces ahí sí tiene un actuar y tiene obligaciones fiscales en México, ¿vale? Pero si es un extranjero que no tiene un establecimiento permanente, ¿cuál pudiera ser un ejemplo de ellos? Vamos a decir un artista, ¿no? Ellos obviamente pues tienen una residencia fiscal del lugar donde nacieron o del lugar donde están residiendo y obviamente pues tienen una obligación fiscal en su país de origen. Entonces, si vienen, dan un concierto, obviamente pues generan un ingreso aquí en México y una persona tiene que hacerse cargo del impuesto que él va a generar por generar un ingreso aquí en México, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algo no haya quedado claro, con gusto lo podemos abordar. Vale, perfecto. Entonces, vamos a continuar y pues bueno, como les decía, hay residentes en el extranjero que operan en México. ¿Cómo pueden operar en México? Bueno, tenemos tres formas en que ciertos residentes en el extranjero pueden operar en México. La primera es a través de una subsidiaria, donde es una empresa de un grupo de empresas en todo el mundo, ¿vale? Entonces vienen y constituyen una empresa, una entidad legal, una entidad legal aquí en México y obviamente pues tiene sus obligaciones fiscales. Entonces el extranjero realiza operaciones a través de esta subsidiaria y por ende pues tiene una obligación fiscal en México, ¿vale? Pero es esa entidad subsidiaria que está aquí en México la que tiene que pagar el impuesto, ¿vale? También pueden actuar a través de un establecimiento permanente. Si bien es cierto, es algo muy similar, no es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque un establecimiento permanente pudiera ser una oficina, una sucursal, y bueno, ahí encontramos una definición en la ley del impuesto sobre la renta. No recuerdo ahorita el artículo claramente, pero es de los primeritos de la ley del impuesto sobre la renta, donde nos dice que es un establecimiento permanente y entre ellos entran obviamente pues las sucursales, agencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esta es otra de las figuras por las cuales un residente en el extranjero puede actuar en México y la otra, pues bueno, actuando directamente, ¿vale? Es decir, vienen, hacen, ya sea que presten un servicio y se vayan, ¿vale? Entonces, esa es otra de las formas en las que vamos a encontrar que los extranjeros pues vienen a hacer negocio aquí en México, ¿vale? Y pues bueno, ¿cuáles son los tipos de pagos al extranjero más comunes? Los que hoy día pues más revisa el fisco y que obviamente pues hasta el día de hoy se han creado, ¿no? Porque recuerden que pues tenemos una serie completa de pues de servicios, igual arrendamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como aquí lo dice, bueno, derivado de la globalización, cada vez es más común que empresas mexicanas realicen operaciones con sociedades residentes en otros países. Por tal motivo es necesario poder identificar el tipo de pago de que se trate, así como los efectos fiscales sobre las operaciones más comunes, ¿vale?
¿Cuáles son estos tipos de pagos más comunes? El primordial y el que creo yo que siempre estaba bajo la lupa del SAT son las regalías, la asistencia técnica, los intereses, que estas tres son las que generan, pues obviamente, más incertidumbre en el SAT. ¿Por qué? Porque a través de estas tres figuras es como se llevan las utilidades de las empresas aquí en México y obviamente las traspasan a otras empresas en otros países para obviamente que su tasa impositiva pues sea menor, ¿vale? Entonces, poder maximizar la utilidad, se lo llevan a otros países y a su vez a lo mejor hacen una tercerización, ¿no? Para que no se vea tan evidente. Ahorita, si quieres, en un ejemplo lo vemos más claro, pero bueno, estas son las tres figuras pues más, vamos a decirlo así, pues que les tiene más cuidado el SAT, ¿vale? También el tema de publicidad es también es uno de los temas que también revisa mucho la autoridad fiscal. Tema de honorarios, ganancias de capital y dividendos, ¿vale? Estos son algunos de los pagos. ¿Dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en el título quinto de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, si ustedes tienen a la mano su ley, váyanse al título quinto y ahí van a encontrar toda la serie de pagos que están grabados, ¿vale? Desde prestación de servicios, arrendamiento de inmuebles, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, en el título quinto vamos a encontrar todos los pagos que están sujetos a una retención que ahorita más adelante vamos a ver, ¿vale? Entonces, regresando un poquito al tema que les comentaba yo, que justamente el día de ayer vimos algo pues muy similar a lo que ahorita les comentaba. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el fisco le tiene, digamos, pues no miedo más bien, sino revisan más este tema de pagos al extranjero? Porque como les comentaba, podemos tener la primera figura que es una de las que eran muy comunes hace tiempo antes de que a nivel global muchos países, muchas entidades tributarias se dieran cuenta de este tipo de evasión fiscal, donde decían, bueno, tenemos dos empresas, una empresa, vamos a suponer, aquí tenemos esta que está aquí en México, ¿vale? Y vamos a poner una empresa en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, pues tenemos dos entidades, ¿vale? Estas dos entidades, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, la mexicana le presta un servicio o a lo mejor le paga intereses a la empresa que está en Estados Unidos y esta empresa pues tiene una utilidad fiscal, ¿vale? Entonces, esa utilidad fiscal, ¿cómo busca reducirla? Pues bueno, busca reducirla a través de traspasar esa utilidad fiscal a la empresa en Estados Unidos. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de pago de servicios, intereses, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso le va a generar en México una deducción, ¿vale? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues obviamente si yo comparo, vamos a suponer, las tasas impositivas en México, dice, bueno, en México se paga una tasa de ISR del 30%, entonces si esta empresa le empieza a pagar servicios a otra empresa en otro lugar del mundo donde a lo mejor la tasa impositiva es ligeramente menor o menor en mayor cantidad, pues obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa utilidad pues va a pagar menos impuesto y obviamente pues se la van a traspasar a una empresa del grupo que necesita eh, pagar dividendos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues dicen, bueno, le va a pagar un servicio esta empresa mexicana, esta empresa estadounidense y a través de esos pagos pues se están llevando las utilidades. ¿Por qué? Porque en México generan una deducción y en el otro país pues generan sí un ingreso, pero ese ingreso pues va a ser grabable a una tasa inferior, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucedió a nivel global? Se dieron cuenta de este tipo de evasión fiscal, ¿vale? Entonces, lo primero que hicieron fue decir, bueno, hay que ponerles un candado, hay que revisar que en efecto se preste el servicio, que en efecto nos puedan demostrar qué tipo de servicio se prestó, por qué no lo contrataron en el país de origen, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, eso sucede mucho, por ejemplo, con el tema de los seguros, ¿vale? Si yo contrato como empresa mexicana una empresa aseguradora en el extranjero, el fisco sí me va a cuestionar por qué contraté una empresa en el extranjero y no una empresa mexicana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo soy libre de contratar el seguro con quien yo quiera por a lo mejor una cobertura, por razón de negocios, etcétera, etcétera, pues bueno, el fisco obviamente pues pone
bajo la mesa este tipo de evasiones fiscales, ¿no? Donde dice, a lo mejor esa empresa aseguradora es parte del grupo y se están llevando las utilidades, ¿vale? Entonces, por eso es que le ponen mucha atención. Entonces, ¿qué le debemos demostrar al fisco? Pues le debemos demostrar al fisco que en efecto los servicios que le estamos prestando una parte relacionada, en efecto, pues podamos demostrar que sí nos prestaron ese servicio, para qué fue, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como les decía, esta era la primera figura donde le ponen pues un candadito y dicen, ¿sabes qué? No vas a poder ya actuar de esta forma, ¿vale? Entonces, esta era la primera forma, era la forma básica donde pues los empresarios evadían o se llevaban las utilidades a algunos países donde la tasa impositiva era menor, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues bueno, empezar a limitar las deducciones. Oye, si le pagas un impuesto, perdón, un servicio a algún país donde la tasa impositiva es menor a la de México, pues bueno, me tienes que demostrar X y Y situaciones, ¿vale? Entonces, no es tan fácil, ¿vale? Ahora, después de esta limitante, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, no vamos a parar la creatividad nunca de los empresarios y nunca vamos a parar la creatividad tampoco de la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque obviamente pues eso es a lo que se dedican los fiscalistas a nivel internacional y obviamente pues siempre encuentran la forma de evadir el impuesto. Entonces, ¿qué otra figura se creó a raíz de este tipo de pagos? Pues bueno, se creó una figura donde podíamos evadir el impuesto de la misma forma, pero digamos, ya no se veía tan obvio, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso teníamos tres entidades en tres países distintos, ¿vale? Entonces, en el ejemplo anterior decíamos, bueno, tengo una empresa en México y una empresa en Estados Unidos. En este caso vamos a tener de igual forma una empresa en México y vamos a tener una empresa también en Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué era lo que sucedía en este nuevo ejemplo? Teníamos una tercera entidad en otro país donde a lo mejor la tasa impositiva era un poco mayor, ¿vale? Entonces vamos a suponer que teníamos a Reino Unido, ¿vale? Entonces dicen, oye, pues la tasa en México es del 30%, en Reino Unido es del 32%, vamos a pensar, y en Estados Unidos pues es del 28%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que hacían este tipo de pagos, como le llaman en la práctica, algo así como créditos respaldados, donde a través de una figura compleja de entidades y de servicios, etcétera, etcétera, se simulaban operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, simplemente esta empresa le pagaba un servicio a la empresa de Reino Unido, entonces decía, el fisco se quedaba tranquilo porque decía, oye, bueno, al final, pues sí le pagó un servicio, la tasa impositiva pues es mayor, entonces no tengo ningún problema, está bien, le está pagando un servicio, ya me demostró que en efecto hay una prestación del servicio, ya me presentó documentación, soporte, etcétera, etcétera, perfecto. ¿Qué sucedía después? Pues bueno, que esta empresa de Reino Unido tenía un contrato ya sea de intereses o otro contrato de servicios y a su vez le hacía un pago de un servicio X, de lo que fuera, a esta empresa de Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, ocupaban una segunda figura para hacer lo mismo que hacían en la primera, ¿vale? Pero obviamente, pues lo simulaban, lo disfrazaban de, pues ya le pagó el servicio a la de Reino Unido tiene una tasa impositiva mayor, entonces realmente no tenemos problema. Ah, perfecto. Entonces, obviamente los fiscos a nivel mundial se dieron cuenta de esta situación y empezaron también a limitar pues todas estas situaciones. Entonces, ¿qué recomendación a nivel internacional existe a todos los fiscos? Les dicen, ¿saben qué? Sí, revisa que en efecto el servicio que se prestó al primer residente en el extranjero, en efecto sea una tasa impositiva mayor o tenga un intercambio de información, etcétera, etcétera. Revisa todo eso, está bien, palomita ahí. Pero también revisa que todos los pagos de esta empresa de Reino Unido, a quienes les hace pagos, es decir, empresas que sean del mismo grupo. Ah, pues bueno, también le hace pago a estas otras empresas que a su vez tienen tasas inferiores de impuesto. Ah, pues ahí te caché, porque si bien es cierto, ya me demostraste a primer nivel que en efecto tienes una prestación de servicio, la perdono, pero a un segundo nivel ya no. ¿Por qué? Porque de ahí esa empresa de Reino Unido, si bien es cierto, tiene una tasa impositiva mayor,
se están dando las utilidades a otra empresa a través de una figura de prestación de servicios, de interés, etcétera. ¿Vale? Entonces, por las figuras a nivel internacional se empezaron a limitar los pagos al extranjero y hay que cumplir ciertos requisitos. Hoy día México no es la excepción, México es uno de los principales países porque Estados Unidos le jala las orejas y que obviamente pues se dan cuenta que pues no le conviene a pues tanto a la economía local como al fisco que se estén realizando tantos pagos al extranjero. Es por eso que cuando nosotros nos llega una auditoría, etcétera, etcétera, y la mayoría de nuestros pagos son al extranjero, lo primerito que nos van a revisar es que tengamos contratos, que tengamos facturas, que en efecto podamos demostrar que el servicio se prestó, entre otras cosas que ahorita vamos a platicar, ¿vale? Entonces, esta es la razón de por qué hoy día estamos tan bajo la lupa de pues el tema de pagos al extranjero. Lo que veíamos ayer en el tema de intereses, para aquellos que no pudieron estar en esa sesión, platicábamos de este caso similar, donde decían, hoy a través de la figura de préstamos, pues se lleva las utilidades a otro país y por eso es que el fisco empieza a meter una limitante en la deducción de estos intereses, ¿vale? Por eso es muy importante que siempre revisemos los pagos al extranjero y que no solamente nos quedemos en el pago, sino que vayamos más allá. Si bien es cierto, a nivel corporativo a veces es difícil expresarle esta situación digamos, al gerente de impuestos a nivel global de todo el grupo, donde les decimos, oye, pues en México seguramente estos pagos nos los van a pasar, pero van a revisar más allá, o sea, a un tercer nivel se van a dar cuenta que hay otros pagos de servicios y se están llevando las utilidades. Entonces, hay que buscar una forma de, obviamente, pues, demostrarle a la autoridad que no estamos haciendo nada ilegal, que todos los servicios que se prestan en efecto están justificados, tienen una razón de negocios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primordial que tenemos que considerar es, pues yo tengo que revisar primero qué pagos al extranjero hago a mis partes relacionadas y a su vez, pues también esas partes relacionadas, qué otros pagos hacen a nuestras partes relacionadas o sus partes relacionadas, ¿vale? Porque recordemos que a lo mejor yo puedo ser alguna subsidiaria de una empresa, pero esa empresa ser a lo mejor hija de otra empresa y así, ¿vale? Entonces, dependiendo de la ramificación, ¿vale? Entonces, yo sé que a veces se vuelve un poquito más complejo, pero sí hay que tratar de llegar hasta donde se pueda para, pues, tratar de evitar temas de que no nos vayan a ser deducible. ¿Por qué? Porque el fisco, pues, ya tiene toda la información de diferentes países, donde tiene intercambio de información y ellos se van a dar cuenta sí o sí, ¿vale? Entonces, si yo no me percato de esa situación antes, ellos lo van a ver y seguramente me van a quitar la deducción, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algo no haya quedado claro o vamos bien. Todo bien. Vale, perfecto. Entonces, vamos al primer concepto que es regalías y asistencia técnica, ¿vale? Entonces, la definición de regalías la vamos a encontrar en el artículo 15b del Código Fiscal de la Federación, donde dice, se consideran regalías, entre otros, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas, científicas, entre otras, ¿vale? Y la asistencia técnica nos dice, se entenderá por asistencia técnica la prestación de servicios personales independientes, por lo que el prestador de servicio se obliga a proporcionar conocimientos no patentables que no implican la transmisión de información confidencial, ¿vale? Entonces, estos son de los pagos más comunes y dentro de estos conceptos también entra la publicidad, ¿vale? Que ahorita más adelante la vamos a comentar, pero bueno, estos dos son, como les comentaba, también en el tema de intereses, son los que más nos revisa el fisco. ¿Por qué? Porque a veces aquí entra una figura que a lo mejor algunos de ustedes ya la han escuchado y si no la han escuchado, hoy es su día, en el tema de los management fees o gastos a prorrata, ¿vale? ¿Qué significan estos gastos a prorrata? Pues bueno, vamos a ver un ejemplo así sencillito, ¿vale? Entonces, tenemos una empresa, como siempre, una empresa que es la mamá de diferentes empresas en todo el mundo, ¿vale? Entonces tenemos empresas, llámese en México, en Colombia, pues en Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos diferentes entidades, diferentes tamaños, de lo que sea, ¿vale?
Entonces, obviamente, tenemos principalmente a la empresa madre que es la holding, ¿vale? Así se le conoce, que es la empresa, la tenedora, la matriz, así se le conoce como holding, y tenemos todas las subsidiarias, ¿vale? Que serían como las hijitas, ¿vale? Entonces, estas empresas subsidiarias, obviamente, pues, a lo mejor dicen, bueno, yo me voy a dedicar a lo mismo que se dedican todas las demás empresas, pero en mi país, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues esta empresa matriz les va a cobrar algo que se le conoce como management fees. ¿Qué son los management fees? Pues simplemente es como decirles cómo vas a hacer tú la operación. Vamos a suponer una empresa que se dedica al traslado de valores. Ah, bueno, pues esa empresa de traslado de valores eh, nos van a poner una metodología de cómo hacer la planificación, de cómo hacer el conteo de los traslados, cómo vamos a asegurarnos que en efecto lleguemos bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, les van a cobrar también ciertos software. ¿Esto qué quiere decir? Pues para el tema de su operación. Ah, bueno, necesito un software para poder hacer el conteo del efectivo. Necesito un software para que el área de finanzas pues pueda subir sus reportes de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, hay una serie de servicios que se prestan a nivel global donde dice, pues prefiero contratar el servicio total y que obviamente todas estas empresas pues me paguen o me reembolsen esos gastos. Es decir, yo voy a pagar esos gastos totales, yo voy a tener una factura global como holding y yo voy a pagar esos servicios, ¿vale? Entonces, a su vez, todos ellos, yo les voy a cobrar eh, ese reembolso de todos esos gastos que yo hice para que obviamente pues la operación pueda ser casi de la misma forma y obviamente aplicando la metodología que utiliza todo el grupo, ¿vale? Entonces, esas empresas pues le van a pagar un proporcional. Ese proporcional se le conoce como gastos a prorrata. Entonces dice, yo tengo una licencia de software. Vamos a suponer que todos vamos a utilizar el sistema de Oracle o de SAP. Entonces, yo voy a contratar SAP para todos ellos, para todas mis hijitas. Entonces, todas mis hijitas me van a tener que pagar su parte proporcional de ese software, ¿vale? Entonces, esos gastos a prorrata son muy, muy complicados de mostrarle a la autoridad porque son estrictamente indispensables, porque en efecto yo tuve que pagarle a la holding directamente esos gastos a prorrata, cómo es que se hizo la distribución, sobre qué base se hizo esa distribución, llámese sobre las ventas, llámese sobre los rendimientos, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, los gastos a prorrata son, creo yo, que los gastos más complicados de demostrarle a la autoridad fiscal y de poder integrar un defense file en donde yo le voy a poder decir a la autoridad, mira, por esta situación, por esta razón de negocios, por esto, esto y esto y esto, es que yo le pago a mi empresa matriz todos estos gastos, ¿vale? Entonces, ahí en el tema de gastos a prorrata, pues sí es un poquito complicado y que obviamente entra un poquito en el tema del concepto de regalías, ¿vale? Y algunos otros conceptos entran como asistencia técnica. ¿Cómo pueden ser esos conceptos de asistencia técnica? Pues bueno, pueden ser, bueno, tengo una forma de implementar un software para, vamos a suponer, el conteo del efectivo. Pues bueno, van a llegar los de la holding, nos van a explicar cómo funciona el software, ellos están certificados, ellos tienen la capacidad técnica para explicarnos cómo funciona ese software, etcétera, etcétera. Y obviamente pues ya nos hacen una transmisión de conocimiento que me va a ayudar a mí generar pues un ingreso, ¿vale? Entonces, estos son los conceptos primordiales, regalías, asistencia técnica, y ahorita vamos a ver los demás. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Vale, perfecto. Entonces, ahora regresando al tema de la publicidad, pues es un tema complicado cuando tiene que ser complicado. Les voy a decir por qué. En el tema de la publicidad hay que considerar algo muy importante. ¿Quién es el dueño de la marca? ¿Por qué? Vamos a suponer, eh, ¿qué será? Una empresa donde su empresa, que la propietaria de la marca, perdón, está en Francia, ¿vale? Entonces, la francesa tiene la propiedad intelectual de la marca, etcétera, etcétera. Entonces, a su vez, pues obviamente
en ciertos países hace la explotación de esa marca, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que entre ellas, pues, está una empresa en México, ¿vale? Entonces, la empresa en México, pues, se tiene que dar a conocer porque la marca, pues, es francesa, pero va a entrar en negocios en México, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, bueno, si la propietaria directamente es la francesa, la mexicana, en caso de que llegara a pagar un gasto de publicidad, obviamente, pues, para poder hacerse ver en el mercado, ese gasto de publicidad no es deducible. ¿Por qué? Porque hay un criterio normativo del SAT donde dice, si bien es cierto, la empresa mexicana se tiene que dar a notar, no puede hacer la deducción de la publicidad porque no es la propietaria de la marca. Quien es la propietaria es la francesa. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues bueno, la francesa te tendría que pagar la publicidad para tú darte a conocer, ¿vale? Pero tú no, ¿vale? Tú no tienes por qué pagar ni un solo centavo de publicidad, tú no tienes que absorber ese costo, ¿vale? Lo tiene que absorber la propietaria de la marca. Ahora, si tú me demuestras que eres la propietaria de la marca, yo te acepto que la publicidad sea deducible, ¿vale? Ahora, ese es un caso. Vamos a suponer que hay otro caso donde directamente la mexicana es quien creó la patente, ¿vale? O la marca, etcétera, etcétera, y a su vez se la vendió a esta empresa francesa, ¿vale? Ese es otro caso, ¿vale? Entonces la desarrolló la empresa mexicana y a su vez se la vendieron a una francesa. ¿Qué va a suceder aquí? Que también no van a ser deducible la publicidad. ¿Por qué? Porque se entiende que, si bien es cierto, pues la invención había sido en México, se la habían vendido a una empresa en el extranjero, ¿vale? También, ¿qué sucede? Si es al revés, donde, por ejemplo, la propietaria de la marca era la francesa y se la vendió a la mexicana, tampoco va a poder hacer deducible la publicidad porque quien creó, quien desarrolló la marca es la empresa extranjera, ¿vale? Entonces, en el tema de la publicidad, pues bueno, considerar quién es la propietaria de la marca. Si la propietaria es la mexicana, sí podemos hacer una deducción, ¿vale? Y obviamente, ¿qué pasaría con el IVA virtual de esa publicidad? Pues obviamente también no sería acreditable, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tema de publicidad, porque ese sí es un criterio normativo que tiene el SAT. Entonces, si yo hago deducible la publicidad, lo primero que me van a cuestionar cuando vengan a revisarme ese pago de publicidad, pues va a ser quién es la propietaria de la marca, ¿vale? Entonces, si yo estoy completamente seguro que tengo el registro de esa marca, sí lo voy a poder hacer deducible, ¿vale? Entonces, esa es otra consideración bastante importante, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algo no haya quedado claro. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Todo bien. Vale, perfecto. Entonces, ya considerando el tema de los pagos, hay que considerar dónde está la fuente de riqueza, ¿vale? ¿Cuándo se entiende que hay fuente de riqueza en México? Se entiende que hay fuente de riqueza cuando hay aprovechamiento de bienes o servicios en México. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer que yo contraté un servicio de, no sé, de consultoría, ¿vale? Entonces vienen los consultores aquí porque a lo mejor voy a construir una planta, entonces ellos pues me van a decir qué consideraciones debo de tener, temas de ingeniería civil, etcétera, etcétera. Entonces ellos prestan el servicio directamente aquí en México, ¿vale? Entonces, como prestan el servicio en México, ya se entiende que hay un aprovechamiento de ese servicio en México, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en ese mismo momento ya se entiende que hay aprovechamiento en México y por lo tanto, yo como empresa mexicana que estoy contratando a la extranjera, voy a tener que hacer una retención por ese servicio, ¿vale? Ahora, ¿cuándo se entiende que también hay aprovechamiento en México? Cuando yo le pago a una empresa, o sea, sí viene una extranjera, pero yo le hago el pago a una empresa que es residente en México o que es extranjera, pero que tiene un establecimiento permanente en México. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer, en el primer caso, donde digo, no tengo aprovechamiento,
tenemos una empresa que viene de Colombia, ¿vale? Colombia. Entonces voy a contratar a unos colombianos para revisar, no sé, un tema igual de ingeniería civil. Los colombianos vienen aquí a México, ¿vale? Para evaluar, para prestarme el servicio. Entonces yo tengo la obligación de hacer una retención porque ellos están viniendo a prestar el servicio, ¿vale? Ahora, ese es el primer caso. ¿Qué sucede si estos colombianos trabajan vía remoto? ¿Esto qué quiere decir? Que me prestan un servicio donde no es necesario que ellos vengan, sino lo hacen a través de mails, no sé, etcétera, etcétera. Bueno, en ese supuesto no hay una fuente de riqueza en México, siempre y cuando yo le demuestre a la autoridad fiscal que todo ese servicio se prestó desde Colombia. ¿Esto cómo lo va a demostrar? A través de correos, demostrándole que los colombianos nunca vinieron aquí a México a prestarme ese servicio y que todo se hizo en forma remota, ¿vale? Entonces, si yo le puedo demostrar a la autoridad fiscal que en efecto este servicio se prestó desde Colombia, no hay una fuente de riqueza, ¿vale? Ahora, ¿qué otra forma o qué otro respaldo voy a tener para poder decir que no hay una retención y no hay fuente de riqueza? Pues bueno, que yo le voy a hacer el pago a la colombiana, ¿vale? Directamente a la colombiana y que obviamente el servicio se prestó directamente en Colombia. Ellos no vinieron, ellos simplemente tuvimos conferencias, tuvimos mails, etcétera, etcétera, y con eso se prestó el servicio. Perfecto. Entonces, no hay fuente de riqueza, por lo tanto, no hay retención, ¿vale? Ahora, ¿en qué otro supuesto sí voy a estar obligado a hacer una retención? Es una empresa colombiana que en efecto me prestó el servicio en Colombia, ¿vale? Pero esta empresa mexicana no le hizo el pago directamente a la empresa en Colombia, sino se lo hizo a su parte relacionada en México, ¿vale? Entonces hay otra empresa mexicana que son partes relacionadas y me dice, yo te voy a prestar el servicio, pero no me lo pagues a mí, págaselo directamente a la mexicana, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que sí tiene fuente de riqueza en México y que también pudiera ser sujeta del impuesto al valor agregado, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de acuerdos porque si en efecto me está prestando el servicio la colombiana, pues bueno, lo más recomendable es que ya, pues no, ellos me presten el servicio y no haya un tema de tercerización, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto me estropea el tema de ya no tener que hacerle una retención, ¿vale? Entonces, esto hay que tener cuidado porque sí sucede, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo le pago directamente a una empresa? En este caso, esta es una empresa extranjera con un establecimiento permanente en México, pues bueno, en ese caso ya hay aprovechamiento en México, el servicio se entiende que se prestó en México y por lo tanto hay retención. Así ellos me hayan prestado el servicio vía remoto, yo no puedo demostrarle a la autoridad porque el pago se lo hice a una nacional, ¿vale? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, dicho esto en el tema de la fuente de riqueza, recuerden, esa va a ser nuestra consideración. Si el servicio se presta en México o los bienes se entregan en México, se entiende que hay fuente de riqueza, ¿vale? Y si obviamente yo le hago un pago a un residente en el extranjero con establecimiento permanente en México y se lo hago al establecimiento permanente o se lo hago a una nacional, también se entiende que hay aprovechamiento en México y eso me llevaría a un tema de retención, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el caso de regalías? Vamos a tener una retención del 35% en uso de patentes, marcas, nombres y publicidad, ¿vale? Entonces, si yo le pago publicidad, yo tengo que hacerle una retención al extranjero del 35%. En caso de asistencia técnica y otras regalías que no estén consideradas arriba, va a ser un 25% de retención, ¿vale? ¿Quién hace la retención? El que realiza el pago, que en este caso es residente en México o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, ¿vale? En algún otro caso, vamos a suponer, donde no está interviniendo un mexicano, donde hay dos extranjeros, pero que hicieron el acuerdo y la mercancía se entregó en México, el servicio se prestó en México, en ese caso hay que designar un representante legal y el residente en el extranjero es el que tendría que pagar directamente el impuesto, ¿vale? Y ya es un pago definitivo, ¿vale? Entonces, es ya un caso realmente muy extraordinario que puede suceder, pero es muy raro, ¿no? Pero sí puede pasar, ¿vale? Entonces,
a lo mejor a México nos ocupan como trampolín para hacer una importación de mercancía y a lo mejor la mercancía se detecta que se entrega en México, ¿vale? Entonces, como se entrega en México entre dos extranjeras, pues bueno, ahí van a fincar responsabilidad a una de esas extranjeras, le van a decir, tú hiciste eh, una, un aprovechamiento en México, entonces, pues ni modo, vas a tener que pagar un impuesto, ¿vale? Y eso obviamente lo hacen a través de comercio exterior. Ellos son los que se dan cuenta de los extranjeros que pasan su mercancía y que a través de los Incoterms se dan cuenta que la mercancía fue entregada aquí en México y pues obviamente hay un tema pudiera haber un tema de aprovechamiento en territorio nacional, ¿vale? Eh, también dice uno de los requisitos para que se considere asistencia técnica es que la persona enviada a México para prestar los servicios tenga la capacidad y lo ampare con su cédula profesional, etcétera, ¿vale? Entonces, este es un requisito de deducibilidad, ¿vale? En el caso de la asistencia técnica, sí tiene que demostrar esa persona que tiene la capacidad técnica para venir a capacitarme en una asistencia técnica, si no, dice, no, pues nada más vino, nos enseñó cómo prender las compus, pues no, o sea, literalmente nos tiene que demostrar que pues, sí es, a lo mejor tiene una maestría, a lo mejor tiene un diplomado, está especializado en el software que a lo mejor él mismo desarrolló y viene a implementar el uso de ese software, pues bueno, ahí pudiera caer en un tema de asistencia técnica, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algo no haya quedado claro o podemos continuar. Yo tengo una duda. Por ejemplo, si la asistencia técnica se realiza desde, en este caso, por ejemplo, Irlanda, ahí no aplica ninguna retención. Exacto, que aquí entraría lo mismo que comentábamos hace ratito. Si la asistencia técnica se está prestando vía remoto, nadie viene aquí a México, todo se hace a través de conferencias, todo se hace a través de mails, no hay una retención, siempre y cuando el pago se haga de la mexicana a la extranjera, ¿vale? Si el pago se realiza de una mexicana a otra mexicana o a una extranjera con establecimiento permanente y le pagan ese establecimiento permanente, sí hay aprovechamiento en México, ¿vale? Pero si tú me dices, es una figura donde nada más está la extranjera, la mexicana y la extranjera lo presta vía remoto y le pagan a la extranjera, no hay retención. Ok, gracias. Y por ejemplo, en este caso, ¿no entra algún tema de Refipres? O sea, si fueran partes relacionadas. Pudiera haber algún tema siempre y cuando la tasa impositiva sea menor en el caso del país donde se está realizando el pago de este servicio o de esta asistencia técnica. ¿Qué pudiera pasar? Que a lo mejor al yo revisar la disposición en Irlanda, me doy cuenta que ese servicio no está grabado. Entonces, a lo mejor sí pudiera caer en un tema de, pues como no está grabado en Irlanda y soy parte relacionada, sí voy a caer en un tema de que probablemente no sea deducible porque van a decir, oye, ese servicio que tú le pagaste aquí en México, sí puedes hacer una deducción, pero ¿qué pasó? En Irlanda no hacen ese ingreso acumulable, entonces como en Irlanda no lo pagan, pues aquí en México no lo puedes hacer deducible, ¿vale? Así te pares de cabeza, ¿por qué? Porque la disposición fiscal en Irlanda te dice que específicamente ese pago por pura curiosidad o por pura casualidad no es acumulable. Entonces, pudiera yo caer en un tema de que no es deducible. Así yo cumpla con todos los requisitos. Si en ese país ese servicio por el que yo estoy pagando, ya sea un dividendo, una ganancia de capital, una regalía, una asistencia técnica, publicidad, en ese país no es sujeto a impuesto, no lo puedo hacer deducible. Ok, muchas gracias. No hay por qué. ¿Vale? Entonces, para aquellos que a lo mejor se están preguntando qué es un refipre es un régimen fiscal preferente. ¿Esto qué quiere decir? Que son países que tienen una tasa impositiva menor a la que existe en México o que a lo mejor ciertos ingresos no son sujetos de impuesto y que a lo mejor en México sí. Entonces, a lo mejor yo hago un pago bien confiado donde igual le pagué no sé, le pagué a Barbados o le pagué a las Bahamas X concepto, pero ni me di cuenta que en esos países ese servicio no está grabado. Bueno, pues ni modo.
la ley no te exime de que no debas de estar enterado que ese servicio no es sujeto de impuesto, ¿vale? Y más si son partes relacionadas, porque si son partes relacionadas se entiende que pues, hay comunicación, ¿no? Donde tú obviamente con el contador de esos países, pues deberías de tener comunicación donde ellos te digan, oye, ¿sabes qué? Mira, ese servicio no es sujeto de impuesto, entonces ahí levantas la mano y dices, oye, momento, si vamos a hacer esto, hay que ser conscientes que ese pago no va a ser deducible aquí en México porque la autoridad fiscal se va a dar cuenta que ese ingreso allá en tu país no es acumulable. Entonces, si yo te lo pago, no lo voy a poder hacer deducible, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado en nuestros aspectos, ¿vale? Entonces, otro aspecto importante, que bueno que comentaron este tema de los refipres, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Otro de los temas que les decía yo, que también es muy revisado, es el tema de los intereses. ¿Por qué? Porque a través de estas figuras, como les comentaba hace ratito, se llevan las utilidades a otros países, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos pues, son las figuras pues más comunes, ¿no? Oye, ¿por qué le hiciste un préstamo a tu parte relacionada? Ah, bueno, pues que necesitaba fondeos, porque hay un proyecto, etcétera. O sea, lo podemos fundamentar de cualquier forma, pero si la empresa nos detecta un tema, perdón, si el SAT nos detecta un tema de créditos respaldados, que es la figura que hace ratito les comentaba, o que en su caso estamos haciendo pues, un desahogo de utilidades, pues obviamente el SAT lo que va a hacer es que los va a hacer no deducibles, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el tema de intereses? Bueno, en el tema de intereses, en este caso, pues se considera que hay fuente de riqueza en México cuando se pagan por un residente en México o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente, ¿vale? Esa es la condicionante para que se considere como fuente de riqueza en México. Entonces, si yo le pido un préstamo a un banco o a un tercero en el extranjero, entonces yo tengo la obligación de hacerle una retención por esos intereses que yo le voy a pagar, ¿vale? Y obviamente, pues también va a depender si traen un IVA virtual o no, ¿vale? Pero ese ya es otro tema, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué tasas vamos a tener? Pues bueno, aquí va a depender de qué tipo de entidades sean quienes nos están prestando el dinero, a quién le vamos a pagar el interés, va a ser la tasa de retención, ¿vale? Entonces, en este caso, hay algunas tasas que son menores. En los casos en los que no está contemplado la ley, va a ser una retención del 35%. Vamos a ver cuánto es el porcentaje que nos va a aplicar. En este caso, la tasa del 4.9% de retención le va a aplicar a los provenientes de títulos de crédito colocados en México entre el gran público inversionista, los percibidos de certificados, aceptaciones, títulos de crédito, préstamo u otros créditos a cargo de instituciones de crédito, SOFOLES, SOFOMES u organizaciones auxiliares de crédito, títulos de crédito, entre otros, ¿vale? Esa es la tasa de 4.9. La tasa del 15%, aquellas que sean reaseguradoras, la tasa del 21%, pagados por bancos a proveedores de maquinaria y equipo para financiar adquisición de maquinaria y equipo en general, ¿vale? Y cualquiera que no esté listado en estas tres tasas de retención, le va a aplicar la retención del 35%, ¿vale? Entonces, ahí hay que tener cuidado con el tema de intereses. Normalmente siempre aplica la tasa del 4.9. Cuando hacemos, por ejemplo, un préstamo con una institución financiera en el extranjero, pudiera aplicar la tasa del 4.9, ¿vale? Entonces, ahí hay que evaluar en qué situación nos encontramos, si no, pues el interés seguramente va a ser grabado al 35%. Y ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos un acuerdo de préstamo con alguna empresa en el extranjero y que ellos desconocen este tema de la retención, si nosotros no levantamos la mano a tiempo, desafortunadamente nosotros nos vamos a tener que comer la retención. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer que hago un contrato de préstamo con una empresa en el extranjero. Entonces me van a cobrar una tasa del 15% anual, ¿vale? Entonces ya vemos que está a precios de mercado, etcétera, todo bien, ¿vale? Pero no levanté la mano en decirle, ¿sabes qué? De ese interés que yo te voy a pagar, te tengo que hacer una retención. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el banco se va a poner, el banco o el tercero, pues va a levantar la voz y va a decir, oye, yo tengo que recibir de intereses ese monto, el 15% anual. No sé cómo le hagas, tú te vas a tener que comer la retención. Entonces, si nosotros no informamos que en tema de intereses hay una retención al extranjero, pudiéramos tener un tema de que nosotros vamos a tener que absorber esa retención. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la retención, en este caso, vamos a pensar
le tengo que pagar $4,500, ¿vale? Ese es ya el interés que le tengo que pagar, $4,500. Si yo no le hago la retención, le pagué $4,500, que ese es el interés, pero yo le tuve que haber pagado 4,500 menos la retención, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que le tuve que haber pagado menos de 4,500. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pago 4,500, pues quiere decir que voy a tener que hacer una piramidación de los intereses, donde digo, pues ni modo, me voy a tener que comer esa retención, hago la piramidación y a lo mejor el interés ya no es de esos $4,000, sino va a ser a lo mejor 6,000, 7,000, menos la retención, ya me da un neto de 4,500, ¿vale? Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado. Normalmente esto cuando pasa, cuando a lo mejor desconocemos que hay algunos intereses que son sujetos de retención, ¿vale? Entonces, para que no les pase, te los digo a tiempo, ¿vale? Entonces, para que ustedes tengan mucho cuidado en ese tema de retención y obviamente también aplica para todos los demás servicios, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algo no haya quedado claro, con todo gusto lo podemos revisar. Vale, perfecto. También hay intereses exentos, en este caso deben de cumplir con los requisitos señalados en la resolución miscelánea fiscal, dependiendo del beneficiario efectivo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles pueden entrar? Pagados por el gobierno federal o el Banco de México, créditos de plazo de 3 o más años concedidos o garantizados por Exim Banks, préstamos preferentes a donatarias, pagos a fondo de pensiones y jubilaciones extranjeros, ¿vale? Entonces, esos son algunos de los intereses que pudieran ser exentos. En mi experiencia hasta ahorita no me ha tocado alguno de estos ya en la práctica. Eh, temas de fondos de pensiones solamente nacionales, pero extranjeros nunca me ha tocado, ¿vale? Casi siempre los intereses que llegan en la práctica pues son de terceros o con algún banco, institución financiera extranjera, ¿vale? Entonces, esos son algunos de los casos, por si les llega a tocar, pues bueno, saber que si se encuentran en alguno de estos supuestos, no van a pagar una retención, pero obviamente hay que tener en cuenta que debo de cumplir con los requisitos que me marca la resolución miscelánea, ¿vale? Ahora, en tema de honorarios, que creo yo que este es el de los más comunes, ¿por qué? Porque obviamente podemos tener pago de lo que les decía, de cualquier servicio, lo que sea, ¿vale? Cualquier servicio que sea honorario, pues bueno, vamos a tener ahí algunos supuestos, ¿vale? Entonces aquí, ¿cuándo se va a aplicar retención? Cuando el servicio se preste en México. Como les decía hace ratito, si vienen aquí en México y aquí me prestan el servicio, pues yo le tengo que demostrar a la autoridad por qué se prestó ese servicio, de qué fue ese servicio, etcétera, etcétera, ¿vale? El beneficio fiscal que tiene aquí en México. Y si en efecto me prestaron un servicio de consultoría, pero nunca vinieron aquí a México, entonces no hay retención. No estoy obligado a hacer la retención de ese impuesto, ¿vale? Vamos con la que sigue. Presunciones, el servicio se presta totalmente en México, salvo prueba en contrario. ¿Qué pudiera suceder? Puedo tener dos casos donde a lo mejor parcialmente el servicio se presta en México. También tengo que demostrar cuando se preste de forma parcial y en qué proporción, ¿vale? Entonces, vamos a suponer, sí, en efecto yo tuve un servicio de consultoría y a lo mejor parte del servicio se tuvo que prestar en su país origen y otra parte se tuvo que prestar aquí. A lo mejor vinieron a hacer un conteo del inventario, vinieron a hacer una inspección física, no sé, ¿vale? Pero por algo tuvieron que venir, pero no todo el servicio se prestó aquí en México. Entonces, yo tengo que demostrarle a la autoridad fiscal que ese servicio se prestó parcialmente en México. Si se prestó parcialmente en México, yo tengo que demostrarle a la autoridad cuánto fue esa proporción y sobre esa proporción que se prestó en México, pues bueno, se haría la retención correspondiente, ¿vale? Y pues bueno, ¿cuál va a ser el porcentaje de retención? En este caso es el 25% sobre el ingreso total, ¿vale? Entonces, tasa de retención en honorarios, el 25%. ¿Cuáles servicios están exentos? ¿Cuáles honorarios están exentos? Bueno, nos dice, si la estancia del prestador de servicio en territorio nacional es menor a 183 días naturales en un periodo de 12 meses, persona física, ¿vale? O aplicando algún tratado, ¿vale? Entonces, ahorita más adelante vamos a ver este tema de los tratados para evitar la doble tributación, pero en estos casos pudiéramos estar exentos, ¿vale? El primero, ¿a quién le va a aplicar? Le va a aplicar solamente a aquellos trabajadores que estén
por sueldos y salarios o asimilados a salarios que vengan a prestar un servicio aquí en México y que sigan en su nómina original, que a lo mejor no estén más de este periodo de 183 días naturales en un periodo de 12 meses, ¿vale? Entonces, este sí es bien importante porque es en un periodo de 12 meses, ¿vale? Es decir, no se acorta. Y pues bueno, ¿quién es el retenedor? El que realiza el pago, en este caso sería un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, ¿vale? Y en otros casos excepcionales, como les decía, puede ser el extranjero el que tenga que hacer el pago directamente de su retención, ¿vale? Pero son casos completamente excepcionales, ¿vale? Bueno, en temas de ganancias de capital, aquí, ¿cuándo va a haber fuente de riqueza? Bueno, si la emisora de las acciones es residente en México y que el valor contable de las acciones provenga directa o indirectamente en más de un 50% de inmuebles ubicados en México, ¿vale? Aquí es cuando ya entendemos que hay fuente de riqueza en México, ¿vale? ¿Qué tasas vamos a aplicar? Pues el 10% sobre acciones, la bolsa mexicana de valores, en este caso el retenedor va a ser el intermediario financiero, 25% sobre ingresos sin deducciones, 35% sobre ganancia, es decir, ingresos menos deducciones, y requiere designar un representante legal y presentar dictamen y no ser un refipre, ¿vale? Entonces, esto es más para temas de aquellos inversionistas que están en temas de bolsa de valores. Pues bueno, esto obviamente pues hay que acercarnos con un financiero que en efecto sepa cómo se mueven distintos portafolios de inversiones, porque recuerden que aquí podemos tener acciones de todo, podemos tener tipos de forwards, etcétera, etcétera, que pudieran generarnos una ganancia de capital y que pudieran estar sujetas de una retención, ¿vale? Entonces, eso sí es bien importante considerarlo y esto siempre hay que dejarlo más en manos de un experto financiero. ¿Por qué? Porque obviamente ellos conocen el tratamiento fiscal y contable y financiero de este tipo de productos, ¿vale? Yo sí no les recomendaría aventurarse a, bueno, es que esta empresa va a empezar a manejar acciones en bolsa, entonces pues me aventuro y aplico un porcentaje. No, aquí sí yo les recomiendo siempre acercarse a su financiero de confianza, que obviamente sea financiero fiscalista, para saber qué retención les va a aplicar, ¿vale? Entonces, esto sí es más particular. ¿Qué ganancias de capital van a estar exentas? Pues enajenación de acciones, perdón, de conformidad con tratados internacionales, diferimiento de ISR sobre ganancia por temas de reestructuraciones de sociedades pertenecientes a un grupo. ¿Quién va a ser aquí el retenedor? El adquirente de acciones si es residente en México. En otros casos, pues se entera el residente en el extranjero a través de un representante legal en México. Lo mismo que comentábamos en el tema de honorarios y regalías hace un momento, ¿vale? En el tema de dividendos, pues bueno, en tema de dividendos, ¿cuándo se entiende que hay una fuente de riqueza en México? Cuando la persona que los distribuye es un residente en México, ¿vale? ¿Qué tasas le va a aplicar? Un 30% de ISR corporativo no proveniente de CUFIN y un 10% adicional que podría reducirse a un 5% si hay un tratado y cumple con ciertos requisitos. ¿Cuáles dividendos van a estar exentos? Los dividendos provenientes de CUFIN por un ISR corporativo y hasta CUFIN 2013 no hay una retención del 10% adicional. Recuerden que esta retención del 10% fue a partir de los dividendos obtenidos en 2014 hacia adelante, ¿vale? Y cuando se aplique algún tratado para evitar la doble tributación, ¿vale? Ahorita vamos a ver el tema de los tratados. ¿Y quién va a ser el retenedor? Pues el que realiza el pago si es residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en México. Y en otros casos excepcionales, perdón, son los residentes en el extranjero los que tienen que hacer el pago directamente de su impuesto, ¿vale? Entonces, ahora sí, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algo no haya quedado claro, con todo gusto nos podemos regresar. ¿No? Vale, perfecto. ¿Cuáles van a ser los requisitos de las deducciones para este tipo de pagos al extranjero? Bueno, nos dice que van a ser deducibles siempre y cuando, pues primordialmente sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad. Que recuerden que a partir del año pasado este concepto de estrictamente indispensable, pues ya está más en la cuerda floja que nada, ¿no? Porque hoy día
ya te piden más el tema de razón de negocios, que no es suficiente con que tú me digas que para ti es indispensable, no. Hoy ya debes de tener una razón de negocios para poder hacer deducible cualquier pago. Así sea en México o en el extranjero, debes de tener una razón de negocios, ¿vale? Pero bueno, de primera mano, pues sí que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad, ¿vale? Contar con el comprobante fiscal que cumpla los requisitos señalados en la regla 2.7.1.16 de la resolución miscelánea fiscal vigente, ¿vale? ¿Esto qué le va a aplicar? Pues obviamente esta regla la tengo que estar revisando año con año para verificar que en efecto los requisitos no se hayan modificado. Palabras más, palabras menos, ¿qué es lo que nos dice esta regla? Pues bueno, que debe de tener por lo menos el nombre de quien expide, el domicilio, la fecha, prácticamente muy similares a los requisitos que vienen en el 29, pero bueno, quitándolo, obviamente que no sea un CFDI, ¿no? Sino una factura que emita un extranjero. Esto independientemente de la obligación que yo tengo de emitir un CFDI, que ahorita más adelante lo vamos a ver, pero bueno, de primera mano debo de tener el comprobante que me emite el extranjero y debe de cumplir con los requisitos de esta regla, ¿vale? Si no cumple con alguno de esos requisitos, pues bueno, podemos evaluar si es un requisito que puede tener un riesgo de deducción o es un requisito que a lo mejor pudiera ser de, bueno, pues es, a lo mejor no le pusieron la cantidad de servicio. Ah, bueno, no pasa nada, ¿no? En el caso de, no sé, compré mercancía, bueno, ahí sí lo voy a necesitar porque sí necesito comprobar cuántos kilos, cuántas cajas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero hay algunos requisitos que dices, bueno, pudiera ser que el SAT no me pelee ese requisito, ¿no? Por ese tema, ¿vale? Entonces, ahí habría que evaluar qué requisito es más o es menos, ¿vale? Pero eso sí, al menos sí debe de ser expedido a nombre de la persona, en este caso del residente en México, ¿vale? Retención y entero de impuestos correspondiente. Aquí ya no aplica la constancia, aquí es más bien el CFDI de retención de pagos al extranjero. Ahorita les explico cuándo aplica. Debo de hacer la retención y tengo que pagarla. Si no hago la retención y no lo pago, no lo puedo hacer deducible. Si hice la retención, pero no la pagué, tampoco lo puedo hacer deducible. ¿Hasta cuándo tengo para pagar esta retención? Recuerden que la retención de todos los pagos se hace en el momento en el que sea exigible o en este caso sea un devengo, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer, vamos a suponer, hoy de intereses, pues bueno, en ese momento hago la retención y el entero del impuesto, ¿vale? O si en un momento determinado ya se convirtió exigible el pago, el interés, etcétera, etcétera, en ese momento tengo que hacer la retención y el entero, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado porque si no lo hago en tiempo y forma, pudiera ser no deducible, ¿vale? Entonces, si yo hice un pago en el extranjero en el mes de marzo y no hice la retención y el pago correspondiente en esa declaración, no voy a poder hacer deducible ese pago, ¿vale? Entonces, es muy importante que lo hagamos en tiempo y forma. Oye, ¿qué pasa si me atraso un mes? No sé, vamos a suponer, el pago lo hice el 31 de marzo y, pues bueno, la retención la hice en la declaración de abril. Pues ni modo, hay que regresarnos un mes y hay que presentar la declaración en ese mes que se hizo el pago. ¿Por qué? Porque si no lo hago cuando realice el pago o la exigibilidad del mismo, no pueda ser deducible ese pago al extranjero, ¿vale? Ese es un requisito bien, bien importante. Ahora, ¿cuándo aplica el caso de emitir un CFDI por pagos al extranjero? ¿Vale? ¿Ese quién lo emite? Lo emite el retenedor, en este caso, pues el residente en México, ¿vale? Entonces, ¿cuándo sí tengo la obligación de emitir un CFDI por pagos al extranjero? Cuando haya fuente de riqueza en México, es decir, cuando haya retención, ¿vale? Entonces, si hay fuente de riqueza en México, tengo la obligación de emitir mi CFDI por pagos al extranjero, ¿vale? Solamente en esa situación. Si no hay fuente de riqueza, no estoy obligado a emitir un CFDI por pagos al extranjero, ¿vale? ¿Cuándo tengo límite para emitir este pago, bueno, este CFDI por pagos al extranjero? Bueno, este CFDI se emite en el momento en el que hago la retención y el entero o tengo una facilidad administrativa que está en la resolución miscelánea que me permite, si no mal recuerdo, emitirlo con vigencia, si no mal recuerdo es entre enero y febrero, pero bueno, tengo si no mal recuerdo, los primeros 2 meses para emitir el total de esos CFDIs que no emití, ¿vale?
Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo que les recomiendo que así como hacen la retención, hagan el comprobante, porque si ustedes toman la facilidad, pues bueno, al final pues van a estar entre que tengo que presentar DIM, tengo que preparar la anual, estoy en el cierre, bla, bla. Entonces, se les junta todo y a la mera hora pues hay que preparar también los FDIs de pagos al extranjero. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan conforme vayan haciendo los pagos, ¿vale? Para que no haya tema. Pero si se les pasa, pues bueno, tienen una facilidad administrativa que les permite emitir ese CFDI por pagos al extranjero con posterioridad, ¿vale? Pero la retención y el entero sí se tiene que hacer en tiempo, ¿vale? Eso es lo importante. Pues bueno, lo que les decía, emitir CFDI con fecha del ejercicio en que se lleva a cabo la deducción, de acuerdo con el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal vigente, ¿vale? Salvo la disposición que les decía de esta facilidad administrativa, donde sí me permiten emitir ese CFDI con posterioridad, ¿vale? Sí tengo una fecha límite, ¿vale? Entonces es entre enero y febrero, no tengo ahorita bien la fecha, pero sí tengo una prórroga, ¿vale? El contrato en el que se especifica el tipo de servicio y cláusula de especificación de exigibilidad de pago. Todos los servicios que yo contrate en el extranjero con partes relacionadas o no relacionadas, debo de tener sí o sí un contrato que ampare qué servicios me va a prestar, dónde se van a prestar y cuál va a ser el periodo de vencimiento de los pagos, ¿vale? Entonces, en el caso de intereses, pues sí se debe estipular cuál va a ser la tasa de interés anual, cuándo vencen los pagos, cuándo tengo que hacer el pago, cuándo estoy obligado a lo mejor ya en el momento en el que me empieza a generar intereses moratorios, etcétera, etcétera, pues bueno, ya todo eso se tiene que especificar en el contrato. Si el contrato está muy general, muy vacío, pues bueno, sí hay que levantar la mano porque probablemente, pues sí, pudiéramos tener un tema de contingencia donde el SAT nos diga, bueno, es que tu contrato de servicios está pues, muy general, donde dice, oye, pues le va a prestar servicios. ¿Qué servicios? El que requiera. Pues hay que ser un poquito más específicos, ¿no? ¿Para qué? Para obviamente sí tratar de darle más herramientas al SAT para que digan, ah, ok, sí le presta un servicio y sí hay realmente materialidad, ¿vale? Y finalmente, pues justamente ese tema que es creo yo, el pilar de todos los requisitos de deducciones es la materialidad, el soporte documental que demuestra que efectivamente fueron prestados los servicios por el extranjero, ¿vale? ¿Qué debo de incluir? Pues esto básicamente es un defense file donde yo voy a presentarle al SAT cómo me prestaron el servicio. ¿Qué puedo presentar? Reportes, manuales, informes, bitácoras, gastos de viaje, entregables, mails, etcétera, 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 ¿vale? Todo aquello que me ayuda a comprobar que el servicio se prestó en tiempo y forma me va a ayudar a demostrar a la autoridad fiscal que en efecto se prestó ese servicio, que hay materialidad. Es decir, que no hubo un dolo en el tema del pago para yo llevarme las utilidades, sino que en efecto sí necesitaba ese servicio, que tiene una estricta indispensabilidad en el pago, que hay una razón de negocios, entonces yo le puedo mostrar todo eso al SAT. Si yo cumplo con todos estos requisitos, yo puedo hacer ese pago al extranjero deducible, ¿vale? Entonces, eso es bien, bien importante que lo consideremos. También tengo que presentar, obviamente, como lo dice el Código Fiscal de la Federación, yo tengo que hacer el registro contable de ese pago. Si no hago el registro contable, pues no estoy cumpliendo con uno de los requisitos de las deducciones, ¿vale? Entonces, tengo que presentar el registro contable de ese pago al extranjero y obviamente tengo que presentar mis declaraciones informativas, que es el anexo 4 y el anexo 9. El anexo 4 es referente a las retenciones y pagos efectuados a residentes en el extranjero por temas de financiamiento, y el anexo 9, que es operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en el extranjero, ¿vale? Entonces, en el anexo 4 son solamente temas de financiamiento y en el anexo 9 son todos los pagos que yo le hice al extranjero, pero de partes relacionadas, ¿vale? Eso es bien, bien importante considerarlo, ¿vale? También que debo de cumplir con un estudio de precios de transferencia por todas esas operaciones con partes relacionadas, ¿vale? Si no tengo este estudio de precios de transferencia, no le puedo demostrar al SAT que yo le vendí o le compré a mis partes relacionadas a un precio de mercado, ¿vale? Entonces, si en el estudio de precios de transferencia me dicen, ¿sabes qué? Todo estuvo en tu intercuartil y no pagaste más o vendiste menos o compraste más o compraste menos, perfecto. Entonces, no tengo ningún tema de deducción, presenté mi estudio de precios de transferencia, no voy a tener un riesgo
de deducción, ¿vale? Si en el estudio de precios de transferencia me dice, oye, ¿sabes qué? Le vendiste muy caro o muy barato a tus partes relacionadas, pues seguramente va a haber un ajuste y voy a tener que disminuir mi deducción o aumentar el ingreso o obviamente pues disminuir el ingreso o disminuir, perdón, o aumentar la deducción, ¿vale? Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Para el caso de asistencia técnica, lo que les decía, evidencia de que el prestador de servicio tiene la capacidad y los conocimientos técnicos suficientes para prestar dichos servicios y que el residente en el extranjero no sea controladora o controlada, transparente para efectos fiscales en pago por concepto de intereses, regalías o asistencia técnica y que el pago no se considere inexistente en el país del residente en el extranjero. Lo que les comentaba, si algún pago que yo estoy haciendo en el extranjero es no acumulable, pues bueno, no lo puedo hacer deducible. ¿Por qué? Pues porque en efecto en ese país no va a pagar un impuesto, entonces dicen entre países, oye, pues se están llevando las utilidades, están aprovechando ese vacío legal y en México pues realmente se está quedando sin un pago de impuesto real, ¿vale? Entonces lo consideran como evasión fiscal, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algo no haya quedado claro o vamos bien. Vale, perfecto. Ahora sí, vamos a entrar en tema de tratado internacional. Aquí lo importante o lo primordial de conocer el tema de los tratados internacionales, pues bueno, es primero que es evitar la doble tributación de manera efectiva, lo que trae como consecuencia la promoción del intercambio de bienes y servicios y el flujo de capitales, ¿vale? También busca combatir el fraude y la evasión fiscal mediante mecanismo de intercambio de información, posibilidad de reducción de tasas mediante su aplicación, prevén diversas exenciones, requisitos formales, limitación de beneficios, regla de propósito principal. ¿Para qué nos sirven los tratados o aplicar un tema de tratado internacional? Pues nos va a servir, como aquí bien lo dice, principalmente para poder aplicar una no retención o una retención inferior, ¿vale? Entonces, si yo, México, hago un pago a Irlanda, seguramente voy a buscar si en efecto tengo un tratado con Irlanda. Entonces, primero digo, bueno, ya hice un pago. ¿De qué es ese pago? Ah, fue un pago de honorarios. Entonces, busco el tratado para evitar la doble tributación con Irlanda y busco un apartado que hable de tema de honorarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque si me dicen, oye, la tasa de retención es del tanto por ciento, ah, bueno, a lo mejor en el tratado me dice que es inferior. Entonces, aplico la del tratado, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, uno de los beneficios que tenemos a nivel impuesto de poder reducir la tasa o no aplicar una retención en cada uno de los pagos que hagamos al extranjero, ¿vale? Entonces, primero, lo importante, reconocer qué tipo de pago estoy haciendo, es decir, si es una regalía, si es asistencia técnica, si es honorario, si son intereses. Posteriormente, con quién estoy haciendo realmente ese acuerdo, ¿vale? Si tengo fuente de riqueza, pues bueno, estoy sujeto a una retención. Si estoy sujeto a una retención, pues entonces busco el tratado para evitar la doble tributación con ese país que estoy haciendo el pago, busco un apartado del servicio o el interés o la regalía que estoy pagando, busco si hay una tasa de retención menor y esa es la que aplico, ¿vale? Entonces, ese es el beneficio que tenemos de aplicar los tratados. Ahora, ¿cómo voy a aplicar los tratados? ¿Vale? Estos requisitos vienen en el del artículo cuarto. No los puedo aplicar así nada más porque sí, los tengo que aplicar con base en ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Los requisitos que vienen en el artículo 4 de la ley del impuesto sobre la renta, donde primero nos dice, tienes que acreditar ser residente en el país de que se trate. ¿Esto qué quiere decir? Si yo le hago un pago a Irlanda, pues tengo que demostrar que yo soy residente fiscal en México y que el que va a recibir el pago de ese servicio es residente fiscal en Irlanda, ¿vale? Si tenía la idea equívoca de que era un residente en Irlanda y resulta que es un residente en Estados Unidos, pues bueno, tengo que demostrar que es en Estados Unidos su residencia fiscal, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? A través de una constancia de residencia fiscal. Oye, cuando yo pido la constancia al gringo, no me la quiere dar, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Ah, pues pídele su declaración anual. También la declaración anual te sirve para poder comprobar su residencia fiscal.
Oye, pero pues, si no me quieren soltar la constancia, pues mucho menos me van a querer soltar la anual. Bueno, seguramente a lo mejor no te van a dar el detalle, pero a lo mejor te presentan un acuse, como aquí en México, ¿no? Que tenemos el acuse de presentación de la declaración, pues bueno, ese acuse también nos puede servir, ¿vale? El chiste es que tengamos o una u otra, ¿vale? Entonces, tratar de sensibilizarlos. Yo sé que a veces los extranjeros son un poquito meticulosos en el tema de su información, lo cual es claro, es obvio, pero bueno, tratar de explicarles el por qué debemos de conseguir esa constancia, ¿vale? Entonces, eso sí es bien importante tenerlo, porque si no tenemos la constancia, pues bueno, no voy a poder aplicar el tratado para evitar la doble tributación, ¿vale? Después tenemos que cumplir con las disposiciones del propio tratado, es decir, si el tratado me dice, oye, el servicio se tiene que prestar así, 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 pues tengo que cumplir con esas disposiciones, ¿vale? Si me dice, oye, tienes que aplicar esta tasa de retención y veo que la tasa de retención es menor, perfecto, aplico eso. ¿Qué pasa si la tasa de retención es superior? Me quedo con la tasa de la ley local. ¿Eso qué quiere decir? Me quedo con la tasa de retención de la ley del impuesto sobre la renta, ¿vale? Eso sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Pues porque no puedo aplicar una tasa superior, ¿vale? Así me diga el tratado que es mayor, pues bueno, no hay ningún beneficio, aplico la de la ley del impuesto sobre la renta, ¿vale? También tengo que cumplir con las disposiciones del procedimiento contenidas en la ley, designar un representante legal en el caso de que aplique, tengo que presentar, en su caso, la declaración informativa sobre la situación fiscal, pero esto solamente aplica cuando no presento dictamen fiscal. Si presento un dictamen fiscal, entonces estoy exento de presentar esta declaración informativa, que prácticamente es lo mismo. La única diferencia es que la DICIF va firmada por el contador de la empresa y el dictamen fiscal va firmada por un contador externo. Es la única diferencia, pero en realidad los anexos son los mismos, la información es la misma. Entonces, recuerden, no puedo presentar una DICIF y un dictamen. No, es una o es otra, ¿vale? Entonces, si ya presenté mi dictamen, pues ya estoy relevado de presentar la declaración informativa sobre la situación fiscal, mejor conocida como la DICIF, ¿vale? Otras obligaciones en materia de precios de transferencia, pues bueno, como les decía, tengo que presentar mi estudio de precios de transferencia, el archivo local, el archivo maestro y el reporte de país por país, ¿vale? Entonces, tengo que presentar mi master file, que no es nada más y nada menos que el estudio de precios de transferencia a nivel corporativo en el extranjero. Ese lo presenta, nos lo manda la matriz, o si yo soy la matriz, yo tendría que presentar ese master file. Pero bueno, el archivo local es prácticamente el estudio de precios de transferencia mío, y el archivo maestro es el transfer pricing a nivel global, ¿vale? Entonces, eso es lo importante. Debemos de cumplir con todo esto para que yo pueda hacer la aplicación de mi tratado y obviamente también pueda hacer deducible los pagos, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Todo muy bien. Vale, perfecto. Entonces, bueno, aquí les presento una tablita que es básicamente el tema de cuánto es la retención en cada país con México en el tema de dividendos, intereses y regalías, más o menos cuál es la tasa de retención que maneja cada uno de los tratados que tenemos con México, ¿vale? Entonces, aquí decimos México tiene un tratado con Alemania, pues bueno, aquí nos dice que la tasa de retención puede ser del 5 al 15%, dependiendo cada caso, dependiendo de lo que nos diga el tratado. En el caso de intereses puede ir del 5 al 10%, dependiendo cada caso, y en el caso de regalías el 10%, ¿vale? Entonces, si yo me voy a ley local, ¿cuánto era la retención de las regalías? La ley del impuesto sobre la renta era mayor, ¿no? Entonces, aquí aplico la de tratado y digo, si tengo un pago con Alemania en términos de regalías, aplico la menor, que en este caso sería esta, ¿vale? Entonces, esta es una tablita más o menos de las tasas de retención. Hay algunos tratados que siguen vigentes, hay algunos tratados que pues obviamente están en proceso, obviamente, de renovación. Recuerden que estos tratados se publican en la página del SAT. Si ustedes lo buscan así como tratados para evitar la doble tributación SAT en Google, les van a aparecer toda la lista de todos los que están vigentes. Si no los ven, no quiere decir que no estén vigentes, simplemente que pudieran estar en el proceso como de renovación, ¿vale? Entonces,
Sería cuestión de esperar para ver si en efecto los van publicando, pero al menos los que tenemos ahí son los que podemos aplicar, ¿vale? Si vemos que el año pasado sí había un tratado para evitar la doble tributación con Barbados, bueno, pues decimos, a lo mejor sigue vigente. Entonces nada más investigamos si está en ese proceso de renovación o a lo mejor ya no está vigente, ¿vale? Entonces ahí habría que hacer una investigación en temas de tratados internacionales, ¿vale? Entonces, esto a manera de resumen, obviamente pues hay otros conceptos que se consideran en estos tratados, pero bueno, es pues porque son los temas más importantes, dividendos, intereses y regalías, ¿vale? Obviamente, como les decía, hay otros, otras tasas de retención por otros conceptos. En el caso de Estados Unidos, que es uno de los más comunes que vemos en la práctica, hay un apartado que se llama beneficios empresariales. ¿Qué es lo que me permite este beneficio empresarial? Es no aplicar una tasa de retención en cualquier tipo de servicios. Es decir, yo me voy al apartado de beneficios empresariales y ese tratado de beneficios empresariales me va a decir qué conceptos no voy a aplicar una retención, ¿vale? Ese es el beneficio que tengo con Estados Unidos de que si yo hago un pago con algún residente en Estados Unidos, pues seguramente voy a tener ese beneficio de no aplicar una retención, ¿vale? Entonces, eso pues nos ayuda bastante, pero recuerden, para yo poder aplicar ese tratado, debo de cumplir con los requisitos que me dice el artículo 4 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿vale? Entonces, pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, algo no haya quedado claro, espero que al menos pues esta sesión haya sido un poquito amena y los haya ayudado a entender un poquito de por qué los pagos al extranjero ahorita se han vuelto pues un poquito más importantes que hace un par de años. No sé si alguien tenga alguna duda, algo no haya quedado claro, quieran algún ejemplo adicional, con todo gusto lo podemos platicar. Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, he visto que hay acuerdos de intercambio de información y acuerdos para evitar la doble tributación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? La diferencia es que, por ejemplo, en el tema de los tratados, lo único que vas a tener es el tema de la retención. En el tema de los tratados para intercambio de información, ¿a qué se refiere? Se refiere a, yo tengo, como México, tengo un tratado con Estados Unidos, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a acordar que la información de residentes en tu país, es decir, Estados Unidos, y que estén en mi país, te voy a poder dar esa información. Vamos a suponer, están auditando una empresa en Estados Unidos que tiene también un establecimiento permanente en México, entonces lo están auditando y dicen, bueno, oye, SAT, necesito la información de este contribuyente. ¿Cómo ves? ¿Me la prestas o no? Sí. Bueno, perfecto. Ahí te van sus declaraciones, ahí te van sus informativas, todo esto es lo que presentó, lo que vendió en todo el año, son sus FDIs, toda la información que necesita el fisco en Estados Unidos se lo van a prestar, ¿vale? Entonces, de eso van los acuerdos para términos de transparencia. ¿Para qué? Para que si en efecto están haciendo un tema de créditos respaldados, están llevando utilidades, etcétera, etcétera, pues bueno, los fiscos a nivel mundial pues se puedan dar cuenta y decir, tú tienes empresas en estos países y ellos ya me chismearon que tienes algunos acuerdos donde estás a lo mejor prestando servicios, estás pagando intereses y te estás llevando las utilidades de este país hacia otro donde la tasa es inferior. Entonces, seguramente bajo la jurisdicción de ese país, a lo mejor hay un tema de evasión fiscal, etcétera, etcétera. Más que nada es para revisar a los contribuyentes que tengan alguna residencia, bueno, un establecimiento permanente en algún otro lugar diferente a su residencia fiscal. Ok, muchas gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Listo, ya, perfecto. Bueno, sí, no sé si me escucharon en la explicación Mm, porque digo, como que se me perdió un poquito la conexión, pero digo, no sé si eh, me escucharon en la explicación. sí, todo se escuchó bien, muchas gracias.
Ahí listo, perdón, tuve ahí una intermitencia en la conexión, pero bueno, digo, no sé si quedó claro, Ana. Sí, sí quedó claro, gracias. Vale, perfecto. Pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. ¿No? Vale, perfecto. Pues bueno, retomando pues este tema de pagos al extranjero, les comentaba yo que sí es indispensable que nosotros hagamos esta revisión. Obviamente, pues como ven, sí requiere bastante análisis, requiere pues bastante talacha en algunos casos. Entonces sí es importante que le prestemos atención. ¿Por qué? Porque derivado de estas cartas de invitación, pues bueno, vamos a estar siendo molestados a cada rato por el SAT. Y si tengo pagos al extranjero, pues muchísimo más, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con estos pagos. Ya quedamos cuáles son las reglas para aplicar la retención, cuándo no va a aplicar la retención y cuáles son estas tasas de retención que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, ¿vale? Entonces, pues agradecerles su tiempo. Listo, perdón. Pues bueno, solamente cerrar, agradecerle su tiempo, su espacio. Recuerden que el día de mañana tenemos la sesión para el impuesto diferido. La sesión es igual en el mismo horario para que todos aquellos que estén interesados pues puedan inscribir. Ya hay bastantes inscritos en ese curso. Entonces espero el día de mañana puedan asistir a ese curso. También es bastante práctico. Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda en temas de pagos al extranjero, perdón, en temas de impuesto diferido, pues lo podemos checar el día de mañana sin ningún problema, ¿vale? Entonces, nuevamente, pues muchas gracias por su atención y espero verlos el día de mañana. Gracias. Gracias. Gracias.